La laguna de Querococha se ubica entre los distritos de Ticapampa y Catac, dentro de la provincia de Recuay. Es de origen glaciar y se encuentra con algunos bosquecillos de queñuales alrededor. Está situada a 57 kilómetros al sureste de la ciudad de Huaraz, a una altitud de 3.972 metros sobre el nivel del mar. En los cerros que rodean la laguna de Querococha se encuentra una curiosa formación hecha por la erosión y que contiene un tupido bosque de queñuales. El fotógrafo peruano Julio Valencia Flores es el autor de esta imagen que dio la vuelta al mundo. Hay momentos en los que te emocionas, la sierra tiene esas pistas llenas de puras curvas, te dan ganas de divertirte y lo malo es que hay huecos que aparecen de la nada. Entonces, en uno de esos huecos, por esquivarla, me metí a una zanja. Fue difícil por lo pesado que es una moto, ¿no? Entonces, entre los tres tuvimos que sacarla. Eso fue bastante la parte fea del viaje, ¿no? ¿Tú cómo estás? Nada, ¿Te has golpeado? No, yo he parado. Yo me he puesto de pie y he salido encima. Ni me ha tocado a mí el piso. Espera. Primero yo la jalo de acá. Ya, espérate. Yo le salgo. Aguanta, agarra atrás para que no se vaya para allá. Ricardo, ponte para acá. Yo me resbalo acá. Ricardo, ponte. 3 ya. 1, 2, 3. Se fue. Párate. Muévete un poquito para adelante. Ahí andas. ¿Cómo quieres? A ver, trata de frenarla. A ver, métele. Tú estabas atrás mío, ¿viste qué? No le pasó nada. La moto tiene, serán 2 raspones, sí, unos cuantos raspones, pero no, felizmente no se hizo nada. Sí, eso me hubiese dado pena, ¿no? Pero la verdad no se hizo nada. Es una moto bastante dura. Lo barato sale caro. Después de la anécdota, seguiríamos manejando por más de 1 hora bajo la lluvia hacia Chavín de Huántar. El señor Alejandro nos va a ayudar y vamos a dejar las motos junto a él. Bienvenidos amigos a Chavín. Chavín de Huántar se ubica a 462 kilómetros al noreste de Lima y a 86 kilómetros de Huaraz. Se encuentra a 3.177 metros sobre el nivel del mar, al este de la Cordillera Blanca. Chavín funcionó entre los años 1500 y 300 a.C. Se le considera el lugar de peregrinación más importante del mundo andino y uno de los más antiguos de la civilización americana. Los peregrinos llegaban al lugar en busca de oráculos, portando distintas ofrendas. Allí eran parte de un ritual
bebiendo San Pedro, la planta sagrada del lugar, ingresaban por la red de túneles que están bajo el templo mayor y se encontraban con una figura antropomorfa de 4,5 metros de alto, el lanzón monolítico, quizás el dios más importante de los Chavín. En los muros exteriores se podía ver una serie de cabezas clavas, los guardianes mitológicos del templo. A partir de 1919 fue el arqueólogo peruano Julio César Tello quien rescató su importancia y colocó a Chavín como la cultura que habría dado origen a la civilización andina. Julio César Tello nació en Huarochirí el 11 de abril de 1880. Fue un destacado médico cirujano y antropólogo peruano. Fue el primer arqueólogo indígena de América y es considerado el padre de la arqueología peruana. Murió el 3 de junio de 1947. El Día del Arqueólogo Peruano se conmemora cada 11 de abril en honor a su nacimiento. Hoy en día, hacen falta muchos hombres y mujeres con ese ímpetu, amor y respeto por la cultura y naturaleza de estas tierras. Estamos enfrentando un cambio de planes fuerte. La lluvia nos ha cambiado todo el panorama. En teoría estamos en época seca, pero hoy día ha llovido, ayer también ha llovido. Y bueno, parece que no ganamos nada quedándonos en Chavín este día. Manejaremos hasta Catac y vamos a ver si llegamos a Huaraz. Tenemos que avanzar. Así son los viajes. Una parte en la que regresábamos de Chavín porque estaba lloviendo mucho, hacia Huaraz, y en el camino empezó a llover más, y la entrada a Huaraz es un poco aparatosa porque hay un montón de micros y camiones y la pista es un desastre, entonces de pronto la moto caía en huecos con agua y estábamos empapados, no había mucha visibilidad, estábamos en un momento un poco estresante. Creo que ese fue el momento más complicado. En la carretera, a pesar de la lluvia fuerte, hasta granizo me parece que hubo en algún momento, ahí yo sentía que lo que sucediera dependía de mí, ¿no? Pero ya cuando entras a la ciudad y ya no depende tanto de la habilidad del que conduce la moto, sino del camión que pasa por el costado o el chofer de las combis, ahí ya es más pesado, ¿no? Después de casi 3 horas manejando bajo la lluvia, llegaríamos a Huaraz para buscar urgentemente un hospedaje. Al día siguiente, Ricardo regresaría a Lima por temas laborales. Alex y yo continuaríamos la ruta hacia Yungay, pero eso en el próximo capítulo.